Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados, y les invito por favor en el libro de Lamentaciones. En esta tarde vamos a estar poniendo nuestras mentes en el capítulo 3, versículo 40 del libro de Lamentaciones. Este libro no siempre es leído, no es un libro famoso, pero tiene profundas enseñanzas para nosotros. Voy a invitarte a abrir tu Biblia una vez más en el libro de Lamentaciones. Ahí está, después de Jeremías, el capítulo 3, versículo 40, y vamos a ser expuestos a la palabra del Señor a través de este versículo. Vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Lamentaciones capítulo 3, verso 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Bendita sea la palabra del Señor. Nosotros observamos a simple vista de que este versículo 40 que hemos dado lectura pertenece al libro de Lamentaciones. Este libro de Lamentaciones recoge los momentos más amargos que el pueblo de Israel ha atravesado en toda su historia. O sea, estamos frente al libro donde se recopilan todas las tristezas, las angustias, los lamentos del pueblo de Israel. De ahí el nombre Lamentaciones. Lamentaciones. Alguien decía, hermanos, que así en son de broma, decía: el noviazgo es cantar de los cantares, pero el matrimonio es lamentaciones. Alguien decía así, dando a entender de que en el matrimonio hay problemas, hay angustias, hay sufrimientos. Y eso es cierto en un sentido. Lamentaciones habla acerca de los dolores, los sufrimientos, lamentos, angustias del pueblo de Israel en su historia. Pero especialmente el capítulo 3 de Lamentaciones nos está presentando un cuadro bien complicado en la que estaban atravesando el pueblo de Israel. Y déjenme colocar ahora, hermanos, este texto en su contexto. No vamos a poder entender lo que significa esas palabras si no entendemos lo que estaba pasando con Israel. ¿Cuál era el motivo de su angustia? Ustedes recordarán que hubo una época en la historia del pueblo de Israel. He preparado algunas imágenes que quisiera que, no sé si los hermanos pueden colaborar, donde se nos presenta la época dorada del pueblo de Israel. Esta época es la época del gobierno del gran rey David, ¿recuerdan? Del rey Salomón. Esta época nunca antes se va a repetir en la historia del pueblo de Israel. En ese entonces la nación de Israel era una nación unida. Vivían en integridad, en unidad, todos los israelitas. Pero si bien David y Salomón fueron grandes reyes conforme al corazón de Dios, lo que la historia nos muestra es que estos hombres eran malos padres. Buenos reyes, pero malos padres. Y una de las enseñanzas que vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, del caso del rey David, es que muchos de sus hijos se rebelaron contra él. ¿Ustedes sabían eso? Adonías, Primera Reyes capítulo 1, versículos 5 al 6. Si vas allá con tu Biblia, la Biblia registra lo que pasó con el hijo menor de David, Adonías. Y ahí tú vas a leer al escritor diciendo: Adonías de un momento al otro se rebeló contra su padre David. Se rebeló. Adonías dijo: me voy a hacer de caballos, de carros, de carrozas, y voy a ser rey. Y dice el verso 6 de Primera Reyes capítulo 1. Si vas con tu Biblia allá, sería espectacular, hermano. Primera Reyes capítulo 1, verso 6 dice: la razón por la que esto sucedió es porque David nunca había entristecido a su hijo Adonías con decirle: ¿por qué haces esto? David era un padre fusilánime, sin carácter. Nunca Adonías le dijo a David: ¿por qué, hijo, te estás comportando así? Y dice ahí la Biblia que la razón por la que David nunca
enfrentaba o confrontaba a sus hijos, en este caso a Adonías, con su pecado, es porque Adonías era bonito, hermoso de parecer. Decimos nosotros en nuestros términos, era un conchupuchito, ¿no? Era hermoso, papito, lindo era ese niño. Y Adonías y David no quería entristecerlo. Y algo así sucedió también con Salomón. Salomón fue un gran rey, pero también un mal padre. Y uno de sus hijos, llamado Roboam, acuérdate de ese nombre, Roboam, fue el causante de la división del pueblo de Israel. No sé si podemos seguir adelante, hermano, en la siguiente página. Quiero mostrarles un mapa aquí donde nos va a ubicar en lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Mientras nuestro hermano va tratando de mostrarnos la imagen, nosotros vemos en la historia que Roboam, el hijo de Salomón, fue el causante de dividir el reino de Israel en dos. Roboam era un joven orgulloso, necio. No quiso obedecer a los ancianos de Israel, subió el impuesto a los israelitas y eso ocasionó una revuelta, una revolución. Jeroboam, en aquel entonces, que era un militar, dio golpe de estado, por así decirlo, a Roboam. Y Roboam no se quedó con las manos vacías y se armó un conflicto, hermanos, dentro de la familia de Israel, como nunca antes se había visto en la historia. El resultado fue la división de la nación del pueblo de Dios. Y ahí en el reino del norte, nosotros vemos ahí a Israel, Jeroboam. 10 tribus se dividieron hacia el norte, y esas 10 tribus son llamadas como la nación de Israel o el reino de Israel. Y en el sur, ahí ven, hermanos, en la pantalla la imagen rosada, encontramos a Judá, el reino de Judá. Entonces ya eran 2 reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel fue gobernado por mucho tiempo por Jeroboam, este militar, y por muchos años el reino de Judá fue gobernado por Roboam. De ahí en adelante, hermano, la historia de Israel es muy triste, muy triste. No solo se dividen, sino que ambos reinos comienzan a olvidarse de Dios. Empiezan a adorar a otros dioses, dan la espalda al Señor. Y la consecuencia de ese pecado, de esos pecados que ellos cometieron en aquel entonces, es los imperios. Dios envía a imperios para que puedan invadirlos. Y no sé si podemos ver ahí, hermano, la imagen. En el reino del norte llega el imperio asirio. En el año 722 llega el imperio asirio y los, por así decirlo, los lleva cautivos. Y al reino del sur, que es Judá, llega el imperio babilónico en el año 586. No sé si podemos pasar la imagen. 586 antes de Cristo. Ahora, hermanos, el reino del norte, que es Israel, aquí en la pantalla, al final de su historia quedó completamente devastado. Desapareció el reino de Israel. Lo que sí fue preservado es el reino de Judá. Y Lamentaciones, ahora quiero que vayan con sus Biblias, Lamentaciones describe cómo fue que los babilonios invadieron Judá. ¿Cuáles fueron los sentimientos de los israelitas al momento de la invasión babilónica? Porque no fue cualquier invasión. Los babilonios destrozaron toda la ciudad de Jerusalén. Los judíos quedaron completamente desmembrados, dispersos, huyeron muchos de ellos. Y gran número fue llevado cautivo, fueron capturados por los babilonios y fueron llevados directamente a Babilonia. A esto se conoce como los 70 años de cautividad. Imagínense, 70 años los israelitas fueron, por así decirlo, sufrieron y fueron llevados a Babilonia. 70 años estuvieron allá, sin Dios, sin su templo, sin su tierra, sufriendo día y noche. Y Lamentaciones describe lo que pasó al pueblo de Israel allí en Babilonia, el pueblo de Judá en este caso. ¿Cómo era el sentimiento de los israelitas? Esta fue una crisis
tenaz, hermanos, muy profunda. Si tú vas a Lamentaciones capítulo 2, acompáñame con tu Biblia allá, versículo 11 y 12. Jeremías, que es el autor de este libro, trata de describir la situación del pueblo allí en Babilonia. Dice Lamentaciones 2, 11 y 12: mis ojos, dice Jeremías, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado, imagínense eso, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando, miren hermanos, por favor esto. Piensen en esto que está diciendo Jeremías. Dice, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a qué te haré semejante, hija de Jerusalén? Pregunta Jeremías. ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sión? Y termina el profeta: porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? Wow. Lloro, dice Jeremías, lloro cuando veo a los niños morir en los brazos de su madre pidiendo comida. Mamá, ¿dónde está el trigo, el vino? Mamá, tengo hambre. Y la mamá no sabe cómo darle de comer porque ya no están en su tierra. Están en Babilonia, están cautivos. Y dice Jeremías, lloro, desfallece mi alma, se derrama en tierra por causa del sufrimiento, la agonía del pueblo de Israel. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cuán profundo es el sufrimiento ahora de esta nación? Está diciendo Jeremías, ¿quién podrá sanarnos? En el capítulo 3, vayamos allá, versos 17 y 18. Otra vez Jeremías vuelve a mostrarnos lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Versos 17 y 18 de Lamentaciones 3. Dice Jeremías, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Notan? Hasta el profeta ya está agonizando, hermanos, del dolor y el sufrimiento. Alguien llamaba a Jeremías el profeta, ¿cómo lo llamamos, hermanos? Yo me llamo Jeremías y siempre me decían el profeta llorón. Y es verdad, hermano, Jeremías se caracterizó por llorar. Era uno de los profetas que más derramó lágrimas de angustia. Y aquí lo está diciendo, mi alma no tiene paz ahora. Me olvidé del bien, ya no recuerdo la última vez de algo bueno. Perecieron mis fuerzas, dice Jeremías. No tengo fuerza, Señor, estoy débil. Y mi esperanza en Jehová. ¿Qué culpa tenían esos bebés, hermanos? Esos niños que estaban muriendo en el regazo de sus madres, del pecado que habían hecho sus propios padres. Ninguno, ¿se dan cuenta? Los hijos están pagando por los errores de sus padres. Eso es lo que está sucediendo aquí. O sea que Lamentaciones está describiendo la parte oscura del pueblo de Israel, sus sufrimientos, sus angustias, la amarga experiencia de ellos en Babilonia. Y estoy seguro que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, hermanos, hemos experimentado un sentimiento como el de Jeremías y de este pueblo. Nos hemos visto en total oscuridad. No hay salida, parece. No hay el bien, parece. No hay una luz al final del túnel. Todo está perdido. Así nos sentimos, en una profunda miseria. No hay nada que se pueda hacer. Y hay momentos como el profeta en la que nos sentimos ya sin fuerzas. Como decía Jeremías, perecieron mis fuerzas. No tengo fuerzas para levantarme. No tengo. Y aún mi esperanza en Jehová, no tengo esperanza en Jehová, estoy perdiéndolo todo. Aquí se acabó mi mundo.
Hasta aquí he llegado, ya no puedo más, hermano. Hermano, levántate, hermano. No se puede, hermano. Es que he caído rotundamente, profundamente. Estoy sumido en una crisis que no puedo salir, no voy a salir. Esa es la vida del pueblo de Israel. ¿Dónde está el remedio? ¿Dónde está la cura para aquel hombre o mujer que se siente de esa manera, que no tiene salida? ¿Dónde está la sanidad? Y eso es lo que hoy quiero hablar, hermanos. He titulado este sermón Medicina en tiempos de crisis, porque es así como Jeremías responde al pueblo de Israel. Les muestra el camino, la medicina. Capítulo 3, verso 40, volvamos a nuestro texto. Jeremías dice, mira cómo cobra sentido el pasaje. Jeremías dice, hay solución, hay salida, no está todo perdido. Dice Jeremías, Lamentaciones capítulo 3, verso 40, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová. Esta es la medicina, dice Jeremías. Aquí está la solución. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Hay dos cosas aquí que el profeta está mostrando a los israelitas. La primera, está mostrando el examen médico espiritual que todos deberíamos hacernos para poder salir de nuestras crisis. Y dos, está mostrando la sanación, la sanidad. El examen médico espiritual es simple: escudriña y busca en tus caminos. Y la sanación espiritual está ahí. Vuélvete al Señor, vuélvete a Jehová. Vayamos a entender por un momento, hermanos, a qué se refiere Jeremías cuando dice escudriñemos nuestros caminos y busquemos. El examen médico espiritual, ¿qué significa esas dos palabras? Si tú te das cuenta, Jeremías está apuntando directamente a cada uno. Jeremías quiere que pensemos en medio de nuestras crisis en nosotros mismos, no en los demás. Busquemos, escudriñemos nuestros caminos. ¿Notas? Está hablando de nosotros. Y en un sentido Jeremías está usando dos palabras interesantes ahí para poder medicarnos: escudriñar y buscar. Estas dos palabras son sinónimas, son muy parecidas. Pareciera como si Jeremías estuviese redundando, haciendo un énfasis. Escudriña y busca. Y la pregunta es, ¿por qué Jeremías está mostrando estos dos términos? Porque es bien difícil, hermanos, bien complicado hacernos un autoexamen en el momento de una crisis. Es bien complicado examinarnos a nosotros mismos. Es fácil examinar a los demás. ¿No les ha pasado eso? Como pastor me pasa siempre. Algún hermano que tiene un problema y yo, hermano, trato de pensar en él y su problema, y a veces le digo la solución. Ok, es fácil, pero es bien complicado cuando se trata de mi problema, de mí. Hacer un examen no es fácil. Escudriñar y buscar no es sencillo. ¿A quién les gusta, hermano, sacarse un laboratorio médico? Sacarse un laboratorio médico, hermanos. Cuando estamos mal, ¿qué hacemos? Vamos al doctor y el doctor nos dice, bueno, me duele aquí. Y el doctor dice, bueno, está bien, lo que necesito es laboratorios. Necesito examen. Entonces, para sacar un laboratorio, ¿qué tiene que pasar? Vamos, ¿verdad? Donde saca laboratorio. Y así no nos sacan laboratorio, mis amados. No. Agarran una aguja y ¡ping! ¿Sí o no? Lo meten, sacan la sangre y eso va al laboratorio. En este último, recuerdo bien, mi hijo, Matías, ¿no? Matías, Eitan, nos pidieron laboratorios, examen. Estaban mal, en una crisis ellos pasaron. Y bueno,
¿Qué hacemos? Laboratorios. Fuimos al laboratorio. Entra Eitan. Primero entro yo. Agarra la aguja. ¿A quién le gusta la aguja, hermanos? Uy, no, y me dio escalofríos, pero ellos me estaban mirando. Y me metió yo como si no pasara nada. No duele nada, le dije. Pero me dolía, hermano. Luego le toca el turno al otro. Ahí están. Le pinchan. Eitan no miró, sabó sus ojos, lloró un poquito. Le tocó a Matías al otrito. Matías adelante. Y Matías dijo: yo no quiero entrar con los ojos cerrados, papá. Yo quiero mirar cómo me pinchan. Y yo le dije: no, hijo, cerra tu ojo, porque es doloroso eso. No, papá, no quería. Ya, mire, pues entonces. ¡Tum! Agarró la aguja y él así, hermanos. ¡Pum! ¡Guau! ¡Guau! Mirándola, y se entiende, y forzajeó y le dijo: no te muevas, no te muevas. Y hermano, no sacó nada de sangre. Le hizo doler porque se movió, es difícil, se movió. Y dijo la señorita ahí: no salió nada para el examen de laboratorio. Otra vez. No, y él: no, papá, no, ¿se entiende? Quiero irme. Claro. Sacar un laboratorio no es fácil. Examinarse no es fácil, hermano, no es fácil. Duele. Se trata de mí, de ir a escudriñar, de sacar mi examen de mí. Se trata de confrontarme conmigo mismo. Se trata de aceptar mis errores, mis problemas, mis pecados. Eso es doloroso, no le gusta al corazón eso. El corazón es engañoso y perverso, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? No le gusta. Al corazón le gusta distraerse. Y estamos bien distraídos muchos de nosotros, tranquilos, en el YouTube, Facebook, TikTok. Estamos tranquilos como si no pasara nada. Eso le gusta al corazón. Al corazón no le gusta escudriñarle. No le gusta que le escudriñen. Pero lo que el Señor está pidiendo aquí es eso: escudriña y busca en tus caminos qué has hecho. Es interesante, hermanos, en el idioma original, en el hebreo, como estas dos palabras, si bien son sinónimas, en algún sentido también son complementarias. La palabra escudriñar que tienes ahí en tu Biblia está hablando de algo muy general, está hablando de un sentido general en nuestras vidas. Y la palabra buscar está apuntando a algo específico. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos en nuestras crisis. Escudriña primero y luego busca. Miren todos tus caminos lo que has hecho. Identifique el error y puntualízalo. Detéctalo, es algo en específico. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? La Biblia dice que el hijo pródigo se fue de la casa, ¿recuerdan? Padre, dame la herencia que me corresponde, y el hijo se fue. Y en un momento determinado el hijo malgastó todo el dinero de su padre en una provincia apartada. Y no había ya que comer, no había amigos, no había dinero. Y el hijo pródigo llegó a comer de las algarrobas con que comían los cerdos. ¿Recuerdan la historia? ¿Recuerdas? Estando ahí el hijo pródigo en esa crisis, en el pozo cenagoso de su vida, comiendo con los cerdos, parecía que ya no había solución. De repente el hijo pródigo hace el ejercicio que estamos aprendiendo hoy: escudriñar y buscar. El hijo pródigo de repente dice: ¡pum! Escudriñar. ¿Cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Y tienen abundancia de pan, y yo aquí estoy pereciendo de hambre. ¿Se dan cuenta? El hijo pródigo escudriña primero su situación, su vida. Hace un stop y dice: ¿pero qué he hecho? Debería estar en la casa de mi padre. Ahí hay provisión, hay pan, pero me he ido. Ahora, no se queda simplemente con esa idea. Oh, ahí hay provisión, y yo aquí muriéndome de hambre. No solo escudriña, sino que ahora busca en sus caminos. Y dice el hijo pródigo: me levantaré. Me encanta eso, hermanos, me levantaré.
e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se dan cuenta? El hijo pródigo no solo detecta, busca, ¿qué he hecho mal? No, el hijo pródigo detecta el problema del problema. Y el problema del problema es que había pecado contra el padre. El problema no fue que se alejó del padre, el problema fue que pecó contra él, lo despreció. Amó más su dinero que al padre. Es por eso que el hijo dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Te das cuenta? El hijo pródigo escudriñó y buscó en sus caminos, en medio de su crisis. Eso es lo que Jeremías está llamando al pueblo de Israel a hacer. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Lo mismo sucedió con David, ¿recuerdas? Salmo capítulo 51. Vamos allá con nuestras Biblias, versículo 3. Salmo 51, 3 dice David: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué había hecho David? Había violado a Betsabé y había asesinado a su esposo. Dice David: yo he pecado. Y la pregunta es: ¿y qué pecado has hecho? ¿Te das cuenta? O sea, David escudriña sus caminos y dice: he pecado contra ti, Señor. Pero la pregunta es, ahora busca dentro de lo que has hecho, ¿qué has hecho? El problema del problema. Y en el versículo 14 del capítulo 51 de Salmos, David dice: líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Es que yo he pecado de omisión, de homicidio. Yo he asesinado. Desde ahí todo se ha caído. Escudriña y busca en tus caminos. Ese es el examen que todos nosotros como cristianos deberíamos hacer, hermanos, siempre en nuestras vidas. Ahí es donde comienza la medicina en tiempos de crisis. Haciendo un stop, un alto. Escudriñar nuestro camino, mi camino. ¿Qué ha pasado? 2, buscar cuál es el problema del problema. Y 3, vayamos a nuestro último encabezado: sanación. La sanación espiritual. Nunca vas a poder ir a un doctor si no eres consciente que estás enfermo. ¿Sí o no, hermanos? El sano jamás se va a acercar a un doctor. Es el enfermo, el que es consciente de su enfermedad. Y la razón por la que el Señor quiere que escudriñemos y busquemos en nuestros caminos nuestros pecados, nuestras malas decisiones, no es para echarnos en cara eso. No, hermanos, es para que nos volvamos a Él. Eso me encanta del Señor. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, dice el salmista del Salmo 103. Clemente y misericordioso es el Señor, clemente y misericordioso. ¿Se dan cuenta? Él no quiere que nos examinemos para que luego Él nos diga: bueno, ahora aquí, y por eso está pasando esto. ¿Te das cuenta? Así, no es así el Señor. Él quiere que una vez detectado nuestro problema, conscientes de lo que hemos hecho en sí, nos volvamos a Él, corramos a Él. Y eso es lo que Jeremías dice en la última parte: volvámonos a Jehová. ¿Ha leído verso 40 del capítulo 3 de Lamentaciones? A esto se conoce en teología como arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Arrepiéntanse, la palabra. Volvámonos a Jehová. Estaba haciendo mi voluntad, Señor, yo quiero hacer la tuya. Eso es arrepentimiento. Señor, quiero que se hagan mis deseos, pero ahora he entendido que no es así. Mejor es que se hagan los tuyos. Eso es arrepentimiento, hermanos. Señor, yo quiero vivir no más conforme a mis pensamientos. Quiero volver a ti, a los tuyos. Eso es arrepentimiento.
El Señor quería que su pueblo se acerque a Él, que es fuente de agua viva. El Señor quería que su pueblo entendiera que estaban enfermos, mal, se habían apartado de Dios. Y de que el único remedio, el único doctor, el único sanador era Jehová, su Dios, el que les había sacado de Egipto, el que había abierto el mar, había partido el mar rojo en dos, el que les había guiado en el desierto y cuantas veces les había dado alimento y provisión. El Señor quería que se den cuenta que no era una buena idea abandonarlo, que era mejor acercarse a Él, volver a Él una y otra vez. El salmista decía: porque aquí los que se alejan de ti perecerán, decía David. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, decía el salmista, a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Lejos de ti, decía el salmista, perezco, Señor. Lejos de ti nada puedo hacer. Lejos de ti hay destrucción, hay miseria. Pero en cuanto a mí, decía yo me voy a acercar a ti. Acercarse al Señor es el bien. Hermanos, es el bien que el hombre puede hacer. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, decía el salmista. Escudriñamos y buscamos nuestros pecados, pero ahí no acaba, hermanos, la medicina. La medicina termina cuando nos volvemos al Señor, cuando nos retornamos a aquel que es nuestro sanador. Éxodo 15, 26, el Señor decía a los israelitas: yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Déjeme aplicar ahora y por último terminar este sermón con algunas aplicaciones interesantes. Ahí está el pasaje. Escudriñemos en nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Ahí está nuestro pasaje. Lo hemos entendido, pastor. Entendemos escudriñar, que tiene que ver con algo general. Entendemos buscar, que tiene que ver con algo específico. Y hemos entendido que hay que volvernos a Dios. Bueno, ahora, ¿cómo aplicamos eso en el diario vivir? Número 1. Hermano, escucha esto, y hermana. Una de las claves para que tú empieces a ejercitar esto en tu vida es hacerte esta pregunta siempre, como si Dios te la estuviese haciendo a ti. Siempre, siempre. ¿Qué es lo que has hecho? Me pasa a mí, hermanos. Así como ustedes, cometo grandes pecados. Sé lo que he hecho. Buscando en mi vida, encuentro malas decisiones, de las cuales estoy arrepentido hasta el día de hoy. Sí, me duelen las consecuencias que han hecho esas malas decisiones. Y en ocasiones mi corazón, este corazón que es engañoso, trata de olvidar esas cosas, trata de no querer entrar ahí usando otras cosas. A veces me distraigo en YouTube, ¿se entiende? En TikTok, en Facebook, paso horas ahí. Y lo que veo es que mi corazón se endura más, se enfría más. Trato de mitigar esa crisis con estas cosas banales, pasajeras. Y es ahí cuando me recuerdo las palabras que Dios le dijo a Adán en el momento que había pecado. ¿Recuerdan? Cuando Adán y Eva habían comido el fruto prohibido, hay una pregunta que el Señor les hace a Adán. ¿Cuál es esa pregunta? Es la que les hice ahora. ¿Qué han hecho? Y por mucho tiempo yo pensé que Dios le dijo de esta manera a Adán: miren, ¿qué han hecho? ¿Se entiende? A ver, ¿qué has hecho? No, no es así. Yo te di eso en mente. Habían comido el fruto prohibido y bueno, ahora, ¿qué has hecho? No. Clemente y misericordioso es el Señor. No te olvides, clemente y misericordioso. Grande en misericordia. No tenemos ni idea, hermanos, de lo misericordioso que es el Señor. Esa pregunta, ¿qué es lo que has hecho?, es como un padre cuando ve a su hijo
cometer un error y trata de levantarlo como sea, y le pregunta a ese padre, a ese hijo: hijo, ¿qué has hecho? No se trata de un juez que viene a condenar a un culpable, sino de un padre que viene a levantar a su hijo herido. ¿Qué has hecho? Dios no preguntó eso a Adán porque no sabía lo que había hecho. Dios preguntó esto a Adán porque quería que escudriñen y busquen en sus caminos lo que habían ocasionado. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Adán y Eva? Adán, ¿qué has hecho? Y Adán dijo: es que, Señor, esta virlocha, ¿se entiende? Esta mujer que tú me has dado me ha hecho comer del fruto y yo comí. En otras palabras, Señor, ella es la culpable, yo no. ¿Se dan cuenta? Adán no escudriñó ni buscó en sus caminos. Adán tomó el camino más fácil: culpar, culpabilidad. Eva, ¿qué has hecho? Eva, ¿qué has hecho? Señor, la serpiente, yo nada que ver, por eso pequé. Eso hacemos, hermanos, siempre cuando estamos en crisis. ¿Por qué estoy pasando por esto? No, es que ella, es que él, es que él, es que el vecino, es que esto, es que mi trabajo. Siempre culpamos, pero al final de cuentas, date cuenta, hermano, al final de todo te vas a dar cuenta que el responsable final eres tú mismo. Tú, no te fijes en el prójimo, eres tú el que has decidido así, eres tú el que has caminado de esa manera, tú eres el que te has casado con esa mujer, tú eres el que has tenido esos hijos, tú. Al final escudriñate a ti, búscate a ti en tus caminos, no culpes, búscate a ti. No puedes tener comunión con Dios si no tienes comunión contigo mismo. Nosotros somos el problema de nuestros problemas, hermanos, nosotros mismos. ¿Qué es lo que has hecho? Acuérdate de eso siempre cuando estés en crisis. Acuérdate: ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Esto, Señor, he hecho esto. Yo soy el culpable, yo soy el responsable. Y dos, no te quedes ahí, no te quedes dándote de latigazos y por mi culpa, por mi gran culpa. No, hermano, vuélvete como el hijo pródigo. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es que he pecado, estoy volviendo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como un jornalero. Levántate y vuelve. Nunca, hermanos, nunca es tarde para volver. Nunca. El Señor una y otra vez espera. Una y otra vez. Recuerda, no olvides: clemente y misericordioso es el Señor. Clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Una de las cosas que Jesús dejó en la tierra, uno de sus últimos mensajes de nuestro Señor aquí en este mundo fue: venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. No solo se trata, hermanos, de escudriñar y buscar nuestro problema. Número dos, se trata de volver. Se trata de ir corriendo a los brazos de nuestro Salvador en busca de refugio, en busca de sanidad espiritual. En esta semana hablé con un amigo y una de las cosas que él me dijo, estábamos ahí y yo le hablé. Esta persona toma cerveza. Me contó que se había hecho pildorear una vez también, en Bellavista, no sé qué, así, hermano. O sea, se entiende, fuma. Y yo le hablé del Evangelio. Y él me dijo esto, escucha, él me dijo: ¿sabes? Quiero que entiendas una cosa, me dijo Jeremías. Yo estoy echado a perder, así me dijo. Yo estoy echado a perder. Yo soy un caso sin solución, me decía él.
estoy echado a perder. Entonces yo le dije dos cosas. Yo le dije, amigo, bien tú has dicho, estás echado a perder. Bien tú has dicho, no hay solución para ti humanamente hablando. Bien tú has dicho, es imposible que un ser humano como tú pueda restaurarse. Es imposible, humanamente hablando, es imposible, sí, es imposible para los hombres. Pero nada, ni nadie es imposible para el Señor. Nada es imposible para el Señor, le dije a él. Y no hay un solo ser humano que el Señor no pueda restaurar. No hay uno solo. Si pudo conmigo, le dije a él, ¿por qué no va a poder contigo? Escudriña tus caminos, busca en tus caminos y vuélvete al Señor. Y esa es mi exhortación para todos los que estamos aquí sin Cristo. Adolescentes, jóvenes, niños, todos los que estamos aquí. Vas a atravesar crisis, niño, adolescente, joven. Vas a atravesar momentos bien complicados en este mundo, sí. Y algunos provocados por tus propios padres lo vas a hacer. Algunos provocados por ti mismo lo vas a hacer. Vas a sufrir profundamente. Es así el mundo. En el mundo tendréis aflicción. Pero no olvides al Señor, no olvides. No está perdido nada. Escudriña en tus caminos, busca, encuentra en dónde te has equivocado, en dónde te has extraviado, en dónde te has apartado del Señor. Y al momento de detectar eso, no te quedes dándote de látigos. Ahora ya mi vida no sirve. Y no te quedes ahí. Levántate, vuelve al Señor, vuelve a Jehová. Examínate y busca al sanador. Solo el Señor puede sanarte. A nadie más en este mundo.